Hoy hace justo una semana que era investido como nuevo jefe del Ejecutivo Autonómico. Este lunes, en medio de la emergencia por ese incendio de La Palma, Fernando Clavijo ya reunió por primera vez a su Consejo de Gobierno. Ya nos acompaña en plató el presidente de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, enseguida entramos en materia política, señor Clavijo, pero un apunte. Por el incendio de La Palma, imagino que manteniendo toda la prudencia, pero también más optimista. Sí, efectivamente, ayer cuando presidía la reunión en el 112, bueno, toda la información era que ya teníamos una parte importante estabilizada, había un flanco que no, pero desde luego eran muy optimistas en cuanto al trabajo de la noche y en el día de hoy, que es donde se intentará porque las temperaturas han subido, dar por estabilizado el incendio. Luego quedarán las labores de extinción y de control, ¿no? Pero qué duda cabe que no siga avanzando y que el foco de la caldera pues esté bastante, digamos, tranquilo, por llamarlo de alguna manera, nos llena de optimismo. Bueno, vamos ya con la materia política. Este lunes, como decíamos, celebró usted el primer Consejo de Gobierno. Entre otras medidas, se aprobó la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción del impuesto al combustible en las Islas Verdes, pero la rebaja del IGIC del 7 al 5% se aplaza al próximo año. ¿Por qué ese aplazamiento? Porque se tiene que marcar dentro de la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma. Estamos hablando de que terminaremos de nombrar el gobierno previsiblemente a finales de agosto y antes del 31 de octubre tienen que estar los presupuestos dentro del Parlamento para su aprobación en el tiempo, como es preceptivo. Y en ese escenario introducir una modificación que afecta a ingresos pues prácticamente tardaría lo mismo, ¿no? Con lo cual la consejera de Hacienda tiene que analizar bien y hacer un balance de cómo están las cuentas de la comunidad autónoma. Hemos encontrado distintas diferencias, por llamarlo de alguna manera, entre lo que decía el gobierno anterior y lo que realmente se está encontrando, y dentro del marco de elaboración de los presupuestos acometeremos esa rebaja del IGIC. Hablan ustedes de que en el caso del IGIC será una rebaja por tramos y productos. ¿Esto qué significa? Para que nos entiendan en casa, que cada cierto tiempo se va a sacar un listado con determinados productos que sufrirán esta rebaja. No. El IGIC, por ejemplo, el IGIC para los productos de higiene femenina aquí es del 0%, que en su momento lo pusimos, o para los productos básicos de alimentos. Pero hay distintos tramos, está el del 7, luego está el reducido, el superreducido, y en esa línea lo que tienes que acometer es, por ejemplo, los vehículos de alquiler pues pagan un 15%. Pues a lo mejor esos vehículos de alquiler, la compra de vehículos de alquiler se revisa a la baja. Luego no puede ser totalmente lineal porque va en función del tipo de IGIC que se aplica, que hay varios, ¿no? Pero todo eso será con absoluta transparencia y lo iremos haciendo de manera con carácter general. Lo que se busca es un alivio a la presión fiscal de las familias canarias, devolverle parte de todo el esfuerzo que han hecho durante estos años y luego lo que se va a ir haciendo en función de cada uno de los tramos y de cada uno de los productos. Al respecto del impuesto al combustible en las Islas Verdes, ¿va a ser una supresión total? Iremos a la bonificación del 99%, es decir, prácticamente una supresión total que va a significar entre 26 y 22 céntimos en función de si es gasolina o si es gasoil por litro. Eso lo que buscamos es que en las Islas Verdes se pague el precio medio de la isla de Tenerife, es decir, que el hecho de la ausencia de competencia, que tampoco es el principal problema es los sobrecostes derivados de tener pues poco volumen de gasolineras y poco volumen de combustible vendido, pues que ese es el coste logístico de almacenamiento, esa no poder repercutir los costes fijos de cada estación porque lo que vende son muy poquitos litros, pues se pueda equiparar para que te salga lo mismo llenar el tanque de media en Tenerife que en Valverde o que en Hermigua. La oposición ya ha salido a criticarle, señor Clavijo, después de que en esa rueda de prensa posterior a ese primer Consejo de Gobierno, desde Hacienda reconocieran que no estaban al tanto de que el próximo año se reactivan las reglas de gasto. Según Nueva Canarias, por ejemplo, de eso ya se habló en la pasada legislatura en el Parlamento, incluso dice Román Rodríguez en la campaña electoral. ¿Qué es exactamente lo que desconocía el nuevo Gobierno? No, vamos a ver, desconocíamos las conversaciones oficiales que había mantenido el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España, que en ningún momento se trasladaron al gobierno. No es lo mismo que en aquel momento el consejero de Hacienda dijese puede que el año que viene se vuelvan a poner las reglas fiscales a
que haga pública, que es lo que le pedíamos, y que haga partícipe al arco parlamentario de las conversaciones y la correspondencia que se estaban girando. Todo eso éramos absolutos desconocedores, no nosotros, toda Canarias, ¿no? Porque igual que somos desconocedores de cuál ha sido la gestión y las dificultades con los fondos Next Generation. Por lo tanto, una cosa es el relato político que el Gobierno de Canarias mantenía, y más en un contexto de elecciones, con los documentos que te encuentras al final, ¿no? Por lo tanto, ahora la consejera de Hacienda, que además es inspectora y conoce perfectamente y ha tenido una amplia trayectoria de gestión pública, ahora tenemos que, el problema es que no tenemos gobierno con el que sentarnos a negociar hasta que pasen las elecciones generales, tenemos que sentarnos a hablar con el Ministerio, porque no nos pueden volver a tratar, como ocurrió en el pasado, exactamente igual que aquellas comunidades que no han cumplido. Voy a poner un ejemplo. Canarias nosotros la dejamos como la comunidad menos endeudada de todo el Estado. Ahora resulta que si hay una imposibilidad para acudir al endeudamiento para financiar los productos básicos o los servicios públicos, resulta que Canarias va a ser tratada exactamente igual que Barcelona, por ejemplo, que es una comunidad autónoma, o Madrid, de las que más deuda tienen de todo el Estado español. Entonces, esas conversaciones, que son conversaciones oficiales y que nosotros solicitamos en muchas ocasiones que se fuese transparente con ellas, fueron ocultadas. Señor Clavijo, ¿por dónde van a continuar trabajando? ¿Qué asuntos estarán, por ejemplo, sobre la mesa en la próxima reunión del Consejo de Gobierno? Bueno, en la próxima reunión del Consejo de Gobierno ya los distintos departamentos, las distintas consejeras y consejeros llevarán asuntos de trámite. Pues bueno, hay pendiente la celebración de una CODMAC para la aprobación de planeamiento, estamos con la apertura del curso escolar y estoy convencido que a lo largo de esta semana el consejero se reunirá con los sindicatos, el incendio de La Palma en materia de presencia y planificación o política territorial ha hecho que tanto los consejeros como Mariano Zapata, Nieves Lady o Manolo Miranda no hayan podido estar aterrizando en la consejería, pero también tenemos la celebración de una mesa del REA, que entonces, bueno, las cuestiones, siempre hemos mantenido que nos tenemos que adaptar a los cambios y eso va a ser una constante continua en la gestión y en el día a día, pero la realidad es que el Gobierno se tiene que seguir ocupando de los asuntos importantes. Entonces llevaremos los asuntos que quieran incluir los consejeros y consejeras, pero seguiremos trabajando en ese Consejo de Gobierno con las ayudas a La Palma, por poner un ejemplo, ¿no? O sea que al final el Gobierno no puede parar. Ha dicho usted que el Pacto de las Flores, a pesar de lo que esos grupos decían, no deja una Canarias mejor que la que recibió en 2019. Hablaba usted, tras su toma de posesión, de que el archipiélago, y cito literalmente, navega cada vez más adentro en los mares de la pobreza. Le pregunto, ¿qué política social, qué medidas van a desarrollar para generar escudo social? ¿Van a tocar, por ejemplo, la renta canaria de ciudadanía? A ver, ese es el error de concepto. Nosotros creemos que si queremos resolver o aliviar los ratios de pobreza, la única forma que hay que hacerlo no son con pagas o con rentas, que eso te ayuda a salir de un bache, pero no te saca de los umbrales de la pobreza. Una paga, una pensión no contributiva, una renta básica de 500, 400 y pico euros, 300 y pico, una pensión no contributiva, no te saca de los umbrales o de estar en la franja de la exclusión social. Lo que te saca es poder tener un puesto de trabajo con una remuneración digna, con estabilidad, que te permita tomar las riendas de tu vida. Luego hay dos formas de distribuir la riqueza, una son los impuestos y otra es el empleo. Luego, nosotros, si queremos reducir los ratios de pobreza, no consiste en dar más ayudas y más pagas, consiste en que la gente pueda tener un puesto de trabajo digno en el que pueda tomar las riendas de su vida. Y eso se basa en el crecimiento económico, y eso se basa en mejorar los ratios de productividad, y eso se basa en un compromiso claro de empresarios, sindicatos, con las instituciones públicas para ir en esa línea. Luego, por supuesto que hay que atender a aquellos que tienen un bache o tienen problemas y dificultades, pero toda esa gente la sigues manteniendo en esa franja de pobreza, de ahí que haya un 13% más de pobreza en Canarias que cuando lo cogió el gobierno del Pacto de las Flores. Eso solo dicen los AROPE, lo que ha ocurrido en esta crisis es lo de siempre, el norte más rico y el sur más pobre, los ricos más ricos, los pobres más pobres, y la clase media, de ahí las medidas de alivio fiscal, la clase media cada vez más chiquitita. Necesitamos para desarrollarnos que la clase media se ensanche, es decir, reducir los márgenes y los ratios de pobreza y que la clase media se incremente de manera notable. Y eso solo lo podemos hacer con empleo. Esa es la única posibilidad y ahí es donde vamos a trabajar este gobierno precisamente para que haya crecimiento económico, para que se genere empleo, pero un empleo digno.
no un empleo de trabajo 3 meses al año, pero como soy fijo discontinuo, no aparezco en ningún listado y no tengo derecho a nada. Y una última cuestión, nos quedamos con ganas de preguntarle más cuestiones. ¿Sabe usted que uno de los principales problemas, no solo de Canarias, sino del conjunto del país, es el acceso a la vivienda? ¿Qué política de vivienda va a desarrollar su Ejecutivo? Por ejemplo, ¿va a aplicar ese tope al precio del alquiler que plantea la nueva ley de vivienda? Bueno, todo eso tiene visos de inconstitucionalidad y nosotros no aprobamos la ley de vivienda porque no solo nos parece un disparate, sino que no recoge las singularidades de Canarias, ¿no? A partir de ahí, la vivienda se tiene que atacar por 3 vías. Una primera es más vivienda pública, pero el acceso a la vivienda pública construida al final está tasado en función de unas necesidades, pues si eres una familia monoparental, si tienes personas dependientes a tu cargo. Una segunda vía es regular el alquiler vacacional. El alquiler vacacional lo que está haciendo es poniendo viviendas como cámara turística y eso reduce la oferta y con lo cual tensiona y te sube el precio. Esa es una realidad, por ejemplo, que podemos tener en los sures de las islas o en Lanzarote y Fuerteventura principalmente. Y en tercer lugar, tiene que ser de la mano del sector privado. En los años 80, en los años 90, el sector privado construía viviendas de protección oficial y tenían un precio tasado a unos módulos. ¿Qué ha ocurrido? Que esos precios están fuera de mercado ahora mismo. O sea, el precio que se paga pues por un metro cuadrado de una vivienda de protección oficial, que puede ser un régimen general o régimen especial, resulta que con la subida de los precios se ha quedado fuera. Luego al sector privado no le es rentable hacer esa vivienda de protección oficial. ¿Qué necesitamos? O modificar esos módulos o a través de los fondos Next Generation, que lo hemos trabajado con las patronales, poder compensar de tal forma que tengamos empresas privadas que quieran hacer vivienda de protección oficial. Eso ya se hizo y ese es el problema, pues por ejemplo, que te lo puedo resolver para un profesor. Un profesor que tú lo destinas a Lanzarote y a Fuerteventura muchas veces te rechazan el destino, o un médico, porque no pueden pagar el precio del alquiler con su sueldo. Pero sin embargo no tienen derecho a una vivienda pública. ¿Cómo solucionas ese problema? Pues con una vivienda de protección oficial al que en función de tu rango de ingresos puedes acceder y de esa forma vamos a ir aliviando el problema de la tensión de la vivienda. Un único dato, no sé si tienen una cifra de previsión de construcción de vivienda pública para esta legislatura. Pues nosotros ahora mismo no te podemos dar un dato porque tiene que tener mucho que ver con la disposición del suelo que ayuntamientos y cabildos pongan al Gobierno de Canarias. Tenemos un plan de vivienda que se aprobó al final de la legislatura, pero al final yo quiero ser prudente y hasta que el consejero no pueda analizar en profundidad no me atrevo a dar datos que luego tenga que desmentir. Pues Fernando Clavijo, presidente de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un saludo. Muchas gracias, buen día.